Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Muy bien. Un ratito aumentas, esperamos, ¿ya? Ya está bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Tatiana. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo estás? Ay, perdón, estaba con audífonos. No te preocupes. Buenas noches, profesor. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buena noche. Ok, vamos a empezar con lo que es la lectura del seguro de cascos. Prima hermana, el seguro de transporte de mercancías. El seguro de cascos es un seguro indemnizatorio. Tiene como finalidad indemnizar al asegurado por la pérdida o daño que pueda sufrir la nave, las máquinas, los accesorios, sus objetos móviles y fijos en cualquier lugar en que se encuentre y por los riesgos que implica una aventura marítima, fluvial o lacustre, ¿no? Marítima en el mar, fluvial en el río, lacustre en el lago. También se puede cubrir otros riesgos como veremos más adelante, cuyos deducibles y demás condiciones varían según el tipo de embarcación, actividad que realiza, mercadería que transporta y las zonas de navegación por las cuales se desplaza el buque. Tipos de embarcaciones. Cascos pesqueros. Antes de la década de 1950 había muy poca estandarización de los barcos pesqueros. Los diseños podían variar en función del puerto y astillero. Tradicionalmente los botes se hacían de madera, pero la madera ya no se usa por su costo y la dificultad para obtener madera de construcción. Cada vez se usa más la fibra de vidrio en los barcos pesqueros pequeños de hasta 25 metros, que pueden cargar 100 toneladas, mientras que el acero, perdón, se emplea generalmente en embarcaciones superiores a los 25 metros. De estas embarcaciones se pueden asegurar el casco, las maquinarias, equipos, las pangas y las redes,
solo se cubrirán a consecuencia de pérdida total absoluta o constructiva de la embarcación principal, fuego, rayo o robo con violencia por personas ajenas al barco. Los efectos personales del patrón y de la tripulación por la pérdida de los mismos a consecuencia del hundimiento de la embarcación principal. Se extiende también a cubrir por varadura y colisión cuando estos riesgos conlleven el o al abandono de la embarcación. En nuestro mercado asegurador, dependiendo del valor de las naves, algunas compañías asumen los riesgos y otros los trasladan a los mercados internacionales mediante contratos de reaseguro facultativos, sobre los cuales se tratará más adelante. Cascos pesqueros. Ahí tenemos en la página 5, ¿no? Tenemos un remolcador, un buque draga, un dique flotante y una chata remolcador, ¿no? Tenemos después un buque portacontenedores, un buque rorro, que es roll-on, mayormente se utiliza para llevar carros, ¿no? O mercaderías que entran. En la parte de adelante se abre la compuerta, en la proa, una compuerta por donde se ingresa y se retira la mercancía. Y un buque tipo barcaza, ¿no? Que es solamente para trasladar también mercaderías. Cascos pesqueros, también hay barcazas, hay buque de anhelero, hay buque gasero, ¿no? Tenemos estas como medias lunas, que son como 4 medias lunas que lleva este buque gasero que tiene gas, ¿no? Las barcazas trasladan ahí cualquier tipo de bienes, inclusive hasta camiones, como estamos viendo acá. Y el buque granelero, que en sus bodegas adentro es donde están guardados los granos, ¿no? Ya sea granos de trigo, granos de arroz, también pueden transportar azúcar. Por eso que estos buques tienen que tener toda su cubierta lo más impermeabilizada posible, ¿no? O lo más herméticamente posible para que la mercadería no se vaya a mojar durante la travesía marítima. De estas embarcaciones se pueden asegurar, dice, los cascos, su maquinaria, si las tuviera, y equipos contra pérdida total absoluta o constructiva de la embarcación principal, fuego, rayo o robo con violencia por personas ajenas al barco. Los efectos personales del patrón y de la tripulación, si lo hubiera, por la pérdida de los mismos a consecuencia del hundimiento de la embarcación principal. Perdón. Se extiende también a cubrir por varadura y colisión cuando estos riesgos conlleven al abandono de la embarcación. Al igual que para las embarcaciones pesqueras, en nuestro mercado asegurador, principalmente dependiendo del valor de las naves, algunas compañías asumen los riesgos y otras lo trasladan a los mercados internacionales mediante los contratos de reaseguro. Embarcaciones de recreo, velero. Es una embarcación que funciona gracias al viento y las podemos dividir en 3 grupos. Vela crucero, vela ligera no olímpica y vela ligera olímpica. Embarcaciones de recreo. Tenemos el catamarán y el yate, ¿no? En estos catamaranes ha salido varias veces en Magali, creo este es jugador de la selección peruana de fútbol Zambrano, que se metió en una divertida total con sus amigos, justo había quedado alquilado un catamarán, ¿no? Donde ahí pueden hacer sus parrillas, pueden comer, tirar trago y efectuar su fiesta, ¿no? El catamarán es una opción muy popular debido a su alta estabilidad, la cantidad de espacio y seguridad. Es un tipo de barco que consiste de 2 cascos unidos por un esqueleto, puede ser de vela o a motor, pero generalmente tiene 2 motores, uno para cada casco. El yate es una embarcación de recreo grande y lujosa. Dentro de las embarcaciones de recreo también están consideradas las motos de agua, ¿no? Tipo de embarcación ligera, también denominadas moto acuática o moto náutica, que en vez de utilizar hélice, utiliza turbina. Podemos encontrar una gran variedad y más allá de sus modelos se distinguen por sus potencias. Bote. Es una embarcación pequeña, con poca capacidad, utilizada mayormente para pesca de recreo, turismo o bien para embarcación auxiliar de otra más grande, también de recreo, para casos de emergencia. Puede ser utilizada a remo o con motor fuera de borda generalmente. De estas embarcaciones la materia asegurada es el casco y sus maquinarias y equipos si los tuvieran. Los efectos personales de la tripulación y o propietarios solo por acuerdo especial de las partes excepto en las motos y botes. En caso de valor supere los $500.000,
deberán contar con mínimo con un marinero o capitán. Partes de una embarcación y términos marítimos. En las siguientes imágenes se aprecian las principales partes de una embarcación. Sin embargo, hay que considerar primero que el casco es el vaso o forro externo del barco. Es lo que envuelve e impermeabiliza la estructura del barco, formando así el armazón de la embarcación. El casco de un barco puede ser de diferentes materiales: madera, hierro, aluminio, fibra de vidrio, hormigón, etc. Aleta es la parte del costado donde la manga va disminuyendo para cerrar y formar la popa del barco. Hay dos aletas, la de estribor y la de babor. Amura es la parte del costado donde el casco se estrecha, formando la proa del barco. Hay dos amuras, la de estribor y la de babor. Babor es el nombre que recibe el costado o parte izquierda de una embarcación, ¿no? Entonces, por descarte, el estribor sería la parte del lado derecho. Carena. La carena es lo mismo que la obra viva. La obra viva vendría a ser aquella parte que está sumergida desde la superficie del agua hacia abajo de un buque, ¿ya? Carenado es la reparación del casco o el mantenimiento del mismo, que normalmente debe efectuarse anualmente o cada 18 meses. Carlingas, de popa a proa. Se sitúan las carlingas que junto a las cuadernas constituyen el costillar del buque. Costado es cada uno de los lados verticales que resultan al dividir el barco en un plano longitudinal vertical. Un barco tiene dos costados: el costado de estribor en la parte derecha, que es la parte derecha obviamente, y el costado de babor en la parte izquierda. Cuadernas. Las cuadernas son cada una de las costillas de madera u otro material por las que están formadas los barcos, recorriéndole de babor a estribor y estructurando el casco del navío. Cubierta es el cierre del casco en posición horizontal por su parte superior, haciendo estanco al casco. En otras palabras, la cubierta es el piso del barco en su parte superior. Eslora es la longitud del buque. Es frecuente medir la eslora en pies. Un pie es igual a 0,3048 metros o 30 centímetros aproximadamente. Estribor es el nombre que recibe el costado o parte derecha de una embarcación. Línea de flotación. Es la línea imaginaria que separa la hora viva de la hora muerta, es decir, la línea que forma la intersección del agua con el casco. La línea de flotación es arbitraria, ya que cambia según el estado de carga de la embarcación. Con frecuencia, también llamamos línea de flotación a la línea que está pintada en los costados del barco. En la página 15 tenemos una imagen con todos los detalles de una embarcación pesquera, ¿no? Y en la 16 un mapa mucho más técnico, también de la misma embarcación. Acá tenemos en la página 17 un buque contenedor y rorro, como les decía hace un rato, donde encima puede cargar contenedores y en la parte interna está cargando vehículos u otro tipo de mercaderías, ¿ya? Perdón, un ratito, por favor. Ok. Luego tenemos estribor, el lado derecho, babor, el lado izquierdo, proa es la nariz y popa es la parte posterior de un barco. Todo el largo desde la proa hasta la popa se llama eslora. Ahí tenemos los famosos cuadernos que estábamos mencionando hace un rato. Es como un esqueleto, ¿no? El esqueleto de pescado que forma parte interna, ¿no? Pueden ser de madera, puede ser de acero o de cualquier otro tipo de material. Partes de una embarcación y términos marítimos. Manga es la anchura del barco. Como la manga no es constante a lo largo de todo el barco, llamaremos manga máxima a la parte más ancha del barco, que normalmente suele coincidir con la cuaderna maestra. Hora muerta es la parte emergente del casco sobre la línea de flotación hasta la borda del buque. Ahí tenemos, ¿no? Este es el agua. Lo que está por encima del agua es la hora muerta. Lo que está por debajo, que no se ve, está debajo del agua, es la hora viva o carena. Acá lo vemos ya más simplificado, ¿no?
Obra viva es la parte sumergida del casco, obra viva. Y popa es la parte trasera o posterior del barco. Es el final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices. Acá tenemos tipos de eslora entre perpendiculares, eslora de flotación, eslora máxima y eslora total. Proa es la parte delantera del barco, o sea, la proa es la parte de la nariz, como les decía, la popa, la parte posterior. Puntal es la altura del buque o distancia vertical en metros medido desde la cara inferior del casco en su intersección con la quilla y la línea de cubierta o la cara superior del trancanil. Centina es la parte más baja del casco donde van a parar las aguas y restos oleosos. Lleva instalada la bomba de achique para poder expulsar las aguas al exterior. Través es cada lado o costado del barco en la medianía de la eslora. Acá podemos ver las cuadernas y carlingas, en este caso de un ballenero, y una separación de los mamparos en la parte interna de los buques. Requisitos de cobertura. Independientemente del tipo de nave a asegurarse y las coberturas que se les soliciten, los aseguradores siempre deberán conocer la siguiente información, incluso para cotizar un seguro de cascos. Características: nombre, año de fabricación, constructor, matrícula, material de construcción, eslora, largo, manga, ancho y puntal, altura. TRB, tonelaje de registro bruto, es el volumen de todos los espacios interiores del buque, incluso camarotes, alojamientos, etc. Sobre este tonelaje de registro bruto se calcula el precio de los buques y las tarifas para el pago de muelles, diques secos y flotantes. TRN es el volumen en toneladas de arqueo de los espacios destinados al cargamento. Equivale en buques tanque aproximadamente de 7 décimos al 8 décimos del registro bruto. Tipo, uso, zona de navegación y bandera. Requisitos de cobertura. Adicionalmente, se requiere el estado de navegabilidad, inclinación, estabilidad y similares. Vigencia de licencias y matrícula. Clasificación para naves mayores. Certificación de la tripulación acorde al tipo de embarcación. Informes de peritaje en tierra y agua realizados por peritos debidamente registrados en la SBS. Cuando también se requiere cobertura para las maquinarias, se deberá solicitar, además de sus características, marca, modelo, serie y año, un informe de pruebas de los motores también en tierra y agua. Modalidades del seguro. Seguro de navegación. La cobertura se extiende a cubrir a la embarcación mientras está navegando o efectuando sus labores habituales. Igualmente se encuentra cubierta mientras se encuentre fondeada en el puerto. Seguro de puerto. La embarcación está cubierta únicamente mientras esté debidamente fondeada en puerto. Tan pronto se inicia la navegación, cesa la cobertura, reiniciándose esta una vez que vuelva a su fondeadero. Seguro de construcción y reparación. Cubre la embarcación únicamente mientras se encuentre en el astillero para ser reparada o se esté construyendo. Seguros de guerra, huelgas, terrorismo, etc. Para cubrir aquellos riesgos excluidos por las condiciones generales de la póliza. P&I, protección e indemnización. Cubre la responsabilidad civil de los armadores frente a terceros tales como pérdida de vida, daños a los cargamentos, polución y contaminación a mares, ríos o lagos, gastos de cuarentena, multas, etc. Por lo general, estas coberturas no son extendidas por la compañía de seguros, sino por los llamados clubes de P&I. Navieros o empresas navieras que se encargan de equipar, aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad una embarcación de su propiedad o bajo su posesión, con objeto de asumir su gestión náutica y operacional. El club de P&I. Entre los tres tipos principales de seguros marítimos, seguro de casco y maquinaria, seguro de carga o transportes y seguro de protección e indemnización, el antes seguro de P&I, este último ha experimentado una importante expansión en su uso desde mediados del siglo XIX, cuando los navieros propietarios de los buques comenzaron a necesitar mayor protección de la que ofrecen los seguros de cascos tradicionales, frente a las consecuencias de los daños causados por sus buques a terceros. Hasta entonces, el principio de libertad contractual les permitía excluir su responsabilidad en la mayoría de las circunstancias. Para proveer tal protección, los seguros marítimos de P&I o de responsabilidad
se han organizado mayoritariamente sobre la base de un sistema mutual, frente al sistema de prima fija sobre el que se organizan los otros dos tipos de seguro marítimo. En tal sistema, los propietarios arrendatarios de los buques, cuyos bienes, intereses o personas se hayan sometidos a riesgos análogos, se asocian en los denominados clubes de protección e indemnización, P&I Clubs en inglés, quienes proveen la reparación o indemnización del daño o el pago de la suma asegurada mediante la contribución de todos los asociados. En estos sistemas, los intereses del asegurador y asegurado van a la par. Clubs del P&I. Entre los principales riesgos que cubren los clubes del P&I están los siguientes: la responsabilidad frente a personas que no sean tripulantes respecto de gastos de hospitalización médicos y funerarios, la responsabilidad por lesiones y muertes de tripulantes, la responsabilidad por enfermedad de tripulantes, la repatriación y gastos de sustitución del tripulante fallecido, enfermo o lesionado, la indemnización por desempleo, por naufragio o pérdida total del buque, los gastos causados por desviación, las responsabilidades que puedan surgir por polizontes y refugiados, la responsabilidad por salvamento de vidas, la responsabilidad por abordaje en la medida que no se hayan parado por el seguro de casco y maquinaria, la pérdida o daños a bienes en tierra o en el agua, los riesgos por contaminación, la responsabilidad bajo contrato de remolque, la responsabilidad que surja a raíz de ciertas ciertas indemnizaciones y contratos, la responsabilidad por naufragio, las responsabilidades relativas a la carga, las contribuciones no recuperables en avería gruesa, la contribución del buque en avería gruesa cuando la cobertura de casco y maquinaria resulte insuficiente, los gastos de salvamento, compensación especial, las multas, los gastos incidentales a la explotación del buque. Actualmente existen 13 clubs donde es posible contratar el seguro de P&I, aunque el más importante es el de Londres. De hecho, hoy en día, el Grupo Internacional de Clubes de P&I, IGP&I, por sus siglas en inglés, con sede en Londres, tiene asegurado aproximadamente el 90% de la flota naviera mundial. Gracias a estos clubs, la industria ha logrado garantizar su operatividad y evitar quiebras por la ocurrencia de riesgos que podrían afectar seriamente las finanzas de sus miembros. Cascos pesqueros y no pesqueros. A. Coberturas básicas. Pérdida total absoluta. Cuando la embarcación asegurada es destruida completamente o desaparece totalmente o sufre daños hasta el punto de verse privada de la naturaleza para la cual fue concebida, o el asegurado se ve desposeído de ella irremediablemente como consecuencia directa de accidentes y riesgos de mar cubiertos por la póliza, siempre y cuando se deban a fuerza mayor. Pérdida total constructiva. Solo cuando la embarcación asegurada es razonablemente abandonada, porque su pérdida total parece inevitable, o cuando los daños materiales sufridos por el buque o embarcación, sumados a los gastos de salvamento, a consecuencia directa de accidentes y riesgos de mar cubiertos por esta póliza, alcancen o superen la suma asegurada. Gasto de salvamento. Es importante analizar esta cláusula denominada también sue and labor, bajo la Ley de Contratos de Seguros vigente 29.946, ya que su artículo 93 establece que el asegurador debe reembolsar al contratante y o asegurado los gastos razonables realizados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 92, aun cuando hayan sido infructuosos, siendo que el artículo 92 del mismo cuerpo legal establece que el contratante, o en su caso el asegurado, tiene el deber de proveer lo necesario en la medida de sus habilidades o de sus posibilidades para evitar o disminuir el daño y cumplir con las instrucciones del asegurador. La cobertura descrita es practicada desde hace muchos años en los riesgos marítimos, siendo que contemporáneamente ha sido incorporada a las pólizas de ramos generales a través de coberturas adicionales con el correspondiente pago de extra prima. No obstante, como resulta claro del texto de la norma antes citada y con su entrada en vigencia,
todo aquel que tenga una póliza de seguros contratada en el mercado asegurador peruano ya tiene incorporado el Sui Labor, o como es conocida en el mercado local, la cláusula de gastos de aminoración de pérdida. Atendiendo esta nueva normativa, es conveniente realizar una breve explicación de cómo debe ser aplicada e interpretada la cláusula en mención, la cual es relativamente nueva para el mercado local y de práctica muy usual en los mercados de seguros foráneos, donde gran parte de nuestras pólizas locales se encuentran aseguradas. En nuestro mercado, la cláusula antes de la entrada de vigencia de la ley tenía una redacción similar a la siguiente. En caso de producirse una ocurrencia o pérdida o daño real inminente, el asegurado y sus servidores agentes están obligados a tomar las medidas que puedan resultar razonables con el fin de controlar o reducir la pérdida o daño que pudieran recuperarse según este seguro. Asimismo, se estipula en la cláusula que la compañía reembolsará los costos y gastos en los que haya incurrido adecuada y razonablemente el asegurado y sus servidores o agentes con respecto a dichas medidas. El propósito de esta cláusula es la de imponer al asegurado la obligación de tomar medidas razonables para proteger y recuperar los bienes en asegurado de siniestro, en caso de siniestro, siendo que bajo la forma moderna de la cláusula, esta también tiene el privilegio de otorgar al asegurado la posibilidad de adoptar medidas preventivas para proteger la propiedad, las cuales deben ser efectivas, deben ser reembolsadas por la aseguradora. Es importante agregar que para la cláusula en comentario opere resulta necesaria la presencia de 3 elementos. El asegurado debe demostrar que el daño evitado era inminente, el riesgo evitado debe gozar de cobertura en la póliza aplicable y los costos incurridos para prevenir el daño inminente deben ser razonables. Una nota particular de la nueva ley y que insta a un criterio de razonabilidad es la estipulada en el artículo 95 de su cuerpo normativo, en cuanto establece que si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del asegurador, este debe efectuar el pago íntegro y debe anticipar los fondos si así le fuera requerido. En ejemplo, si bien la norma artículo 92 establece que el asegurador debe reembolsar los gastos razonables incurridos por el asegurado para evitar o disminuir la pérdida, si las acciones realizadas por el asegurador son bajo instrucciones del asegurador, el criterio de razonabilidad desaparece y todos los gastos efectuados con el fin de disminuir o evitar la pérdida deben ser reconocidos. Finalmente, una explicación de la existencia de esta cláusula, además del objetivo de disminuir las pérdidas que son pagadas por el asegurado, o el asegurador, perdón, es la concepción que el sistema de seguro funciona en base a un sistema contributivo, donde el dinero recaudado de las primas no es propiedad de la aseguradora, sino que se trata de un fondo colectivo administrado por esta y del cual cada asegurado tiene la obligación de cuidar en beneficio de la colectividad de asegurados. Contribución avería simple o común o gruesa. Consideramos importante este ítem porque muchos equivocadamente atribuyen las averías únicamente a los seguros de transporte, cuando también están involucradas en los seguros de cascos. B. Coberturas adicionales. Averías particulares. Son todos aquellos daños o pérdidas sufridas en forma accidental en un buque y que no resulten en pérdida total absoluta o pérdida total constructiva, tales como incendio, fuego controlado o fuego incontrolado que destruye algo. Es indispensable que exista llama. Explosión, expansión rápida y violenta de una masa gaseosa que da lugar a una onda expansiva que destruye los materiales o estructura más próximas con la que confinan, ¿no? Hundimiento, aquella ocurrencia en donde el buque o la embarcación se incrementa en forma permanente debajo de la superficie marítima, fluvial y lacustre. Varadura, accidente que se produce cuando un buque o embarcación termina inmovilizada en la playa como consecuencia de mala navegación, mala maniobra o por deficiencia de las artes de fondeo, entre otras causas. Encalladura, el buque toca fondo
y es mantenido en el mismo por un apreciable periodo de tiempo. Colisión 3/4 o 4/4. Choque entre dos buques o embarcaciones no con muelles u otras propiedades. Protección e indemnización. Se reembolsan los gastos en los que ha incurrido el asegurado a ser declarado legalmente responsable por daños a terceros a consecuencia de riesgos que no cubran la responsabilidad civil por colisión. Su suma asegurada normalmente no excede el valor de la nave. Si se requiere mayor monto asegurado, generalmente se recurre a los clubes del P&I, de los cuales hablaremos más adelante. Averías particulares. No está resaltar de más que las coberturas citadas como adicionales pueden darse solo si se contratan las coberturas básicas. Asimismo, que se pueden solicitar las coberturas hasta aquí mencionadas, haciendo una combinación de las mismas. Esta práctica, tiempo atrás, hizo que determinadas embarcaciones se les denominara de la siguiente manera: alternativa de cobertura A, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gasto de salvamento al 100%. Alternativa de cura B, cláusula 346, Instituto Fishing Vessel Clause, incluyendo el numeral 9, Wage and Maintenance, y el numeral 23, Returns of Lie Up and Cancellation, y modificando el numeral 6, Perils, en lo que corresponde solo a maquinarias, calderas, ejes, equipos asociados, para cubrir cualquier daño o gasto únicamente por causa directa e inmediata de varadura, encalladura, hundimiento, incendio, explosión o colisión de la nave principal asegurada. Seguimos con la abertura, con las averías particulares. Alternativa de la cobertura C, cláusula 346, Institute Fishing Vessel Clause, excluyendo el numeral 9, Wake and Maintenance, y el numeral 23, Returns of Lie Up and Cancellation, está sujeta a un deducible adicional para las maquinarias. Alternativa de cobertura D, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gastos de salvamento al 100%, responsabilidad civil por colisión 3/4 y averías particulares por incendio y explosión. Alternativa de cobertura E, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gastos de salvamento al 100%, responsabilidad civil por colisión 4/4, averías particulares por incendio, explosión, hundimiento, varadura, encalladura, colisión. Averías. Es un concepto marítimo que comprende todo gasto extraordinario efectuado durante el transcurso de la navegación con motivo de conservar el buque y el cargamento, al igual que los daños que estos puedan sufrir durante la expedición marítima, causados voluntaria y conscientemente ante una situación de riesgo, siempre que no se constituyan gastos ordinarios. Las averías pueden ser simples o particulares. Son involuntarias, de modo que los gastos se soportan solamente por el asegurado sobre el que recae, o sobre el propietario, sobre el que recae el daño o desembolso. Ese conjunto de gastos o daños que no redundan en beneficio o utilidad común de los interesados del buque o la carga, por lo que los asumirán los que dieron lugar al gasto o sufrieron el daño. Son supuestos de avería particular la arribada forzosa, el abordaje y el naufragio. Acá tenemos un ejemplo de un choque y también llamado abordaje, ¿ya? Prácticamente este buque le daba en la parte lateral derecha, por lo que se ve, ¿no?, a otro buque. Averías gruesas o comunes. Vienen dadas por la voluntad y distribución y contribución común de todos los interesados en el buque y en el cargamento. Según las reglas de Joran Beres, definen en su regla A el acto de avería gruesa. Existe un acto de avería gruesa cuando y solamente cuando se ha hecho o contraído intencionada y razonablemente cualquier sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar de un peligro los bienes comprometidos en una aventura marítima común. Los sacrificios y los gastos de avería gruesa serán soportados por los diversos intereses contribuyentes sobre las bases establecidas. Un supuesto clásico de avería común es la hinchazón, por la que se echa al agua la carga u objetos del navío siempre que sea necesario aligerarlo para luchar contra un temporal,
Su fundamento jurídico reside en la comunidad de intereses en que se crea ante un riesgo común. El capitán decide realizar un daño o gasto en beneficio común de la expedición marítima. Los requisitos de la avería común son la existencia de un riesgo conocido y efectivo. El acto ha de ser voluntario y deliberado. El daño o gasto ha de conducirse a la salvación común en un sentido amplio, no solo referido al buque y al cargamento. Ha de lograrse éxito en el acto de avería, pues si se perdiera el buque, desaparecería la contribución a la avería. Los casos más frecuentes de avería común son el de echazón, la extinción de un incendio a bordo, la remuneración por salvamento, daños causados a máquinas y calderas. Para liquidarse una avería deberán determinarse dos masas. Masa acreedora, donde se incluyen los daños admitidos a contribución del buque, cargamento y demás gastos ocasionados, y masa deudora, que refleja los valores sujetos que se deben contribuir, a saber, buque, flete y cargamento. Los peritos valorarán y tasarán los daños que pasarán este expediente a un liquidador de avería que lo distribuirá según corresponda. Cláusula de garantía más comunes según una póliza de casco. Dependiendo de alguna solicitud especial del asegurado, las empresas aseguradoras locales y extranjeras acostumbran a condicionar esta con las siguientes cláusulas de garantía, las mismas que deben estar relacionadas con el pedido. Sujeto a que el asegurado cuente en todo momento con los permisos, licencias y autorización a que le soliciten para poder operar en las aguas donde las naves se encuentren. Sujeto a la categoría de los patrones encargados de máquinas, tripulantes, correspondiendo a la que dispone la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, sujeto a los patrones y encargados de máquinas designados, sean titulados. Los títulos se encuentran vigentes y las tripulaciones estén debidamente registradas de acuerdo a las disposiciones vigentes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Sujeto a que solamente se garantizará la cobertura cuando las embarcaciones pesqueras estén navegando bajo las órdenes de su respectivo patrón y encargado de máquinas debidamente titulados. Los nombres de los patrones y encargado de máquinas deberán ser informados a la compañía de seguros al momento de las inspecciones. Cláusula de garantía más comunes según una póliza de cascos. Sujeto a que el cambio de patrón o el encargado de máquinas de alguna de las embarcaciones aseguradas deberá ser informado a la compañía de seguros en el término de 15 días, calendario de ocurrido el hecho. Sujeto a que durante los últimos 5 años los patrones de las embarcaciones pesqueras no se hayan visto involucrados en la pérdida total de embarcación alguna. Sujeto a que previo al inicio de la vigencia de la presente póliza, todas las embarcaciones cuenten con carena vigente. Sujeto a que el periodo de plazo entre carenas para embarcaciones pesqueras sea de 24 meses contado con efecto a partir del último ingreso a dique seco. Sujeto a que el mantenimiento de la maquinaria y equipos de las embarcaciones pesqueras sea de acuerdo a las recomendaciones mínimas de los fabricantes. Por último, sujeto a que el armador mantenga reporte de los trabajos de prevención, mantenimiento, horas de trabajo y reparaciones efectuadas a las maquinarias de las embarcaciones pesqueras. Acciones frente a un siniestro. El asegurado deberá proceder según se indica frente a la ocurrencia de un siniestro. Informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendario desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo vía telefónica o presencial y confirmarlo por dentro del mismo plazo. Si el asegurado debido a culpa leve incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio para la aseguradora, ésta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o el retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. No obstante lo anterior, el asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por la vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, éste pierde el derecho a ser indemnizado
Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde derecho a ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro, o en aquellos casos que la compañía de seguros haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Emplear todos los medios de los que disponga a fin de evitar que los daños o pérdidas se incrementen y o salvar y o conservar los bienes asegurados, siendo de cargo de la aseguradora los gastos debidamente acreditados que haya requerido el salvamento. Acciones frente a un siniestro. Seguimos. Presentar como mínimo la siguiente documentación: carta de protesta de a la Capitanía del Puerto, estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, indicando del modo más detallado y exacto que sea posible los bienes destruidos o dañados y el importe de la pérdida correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos bienes en el momento del siniestro sin comprender ganancia alguna. Declaración detallada de todos los demás seguros que existen sobre los mismos bienes u objetos destruidos o dañados si los hubiere. Estimados, me está quedando menos de un minuto, ¿ok? Por favor, concluyan con la lectura de ese recurso de casco. Creo que faltan 4 páginas más, si no menos. Y sigan cuidándose mucho, por favor. Nos estaremos viendo ya en la siguiente semana. Cumplan con sus tareas a tiempo. Cualquier consulta, sigo como todos los días a su disposición para poderlas absolver. Conmigo será hasta la próxima semana. Buen fin de semana y muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, chicos. A seguirse cuidando. Un abrazo. Hasta luego con todos. Hasta luego, gracias. Gracias, Buen fin de profesor. semana.